Tipos de datos. Dentro de los diferentes lenguajes de programación, existen tipos de datos que son únicos para cada clase de datos. Un dato es una expresión general que puede describir los objetos con los cuales una computadora puede operar. Las acciones de las instrucciones que pueden ser ejecutadas en una computadora se reflejan en cambios en los valores de estos datos. En los diferentes lenguajes de programación existen 4 tipos de datos diferentes: datos de tipo numérico, datos de tipo lógico, datos de tipo carácter, datos de tipo cadena. Tipos de datos numérico-enteros. Estos tipos de datos hacen referencia a los números completos, los cuales no contienen ningún tipo de componente, ya sea fraccionario o decimal. Pueden ser tanto positivos como negativos. Por ejemplo, -18, 5, 14, 19, -64. Dentro del lenguaje de programación C, este tipo de datos es instanciado como el dato int. Dentro del lenguaje de programación Java se representa como byte, short, int o long. En el caso del lenguaje de programación Python, solo existen 3 tipos: int, short y long. Una variación entre ellos es que con la combinación short int o long int se determina su capacidad. Dentro de este lenguaje, al momento de instanciar cada uno de los tipos de datos, no es necesario, ya que cuando se declara una variable y se escribe su contenido, este lenguaje de programación reconoce automáticamente el tipo de dato que se escribe. Los datos numéricos reales son los que constituyen de una parte entera un punto y su parte decimal. Como podemos ver en el ejemplo, existe el 7.5, un -8.10. Estos pueden ser negativos o positivos. En el caso del lenguaje C, se les declara como float y el double. Estos se diferencian por su capacidad de bytes. Por ejemplo, en el float se utiliza solamente 32 y en el double utiliza 64 bytes. En Java, del mismo modo, el float y el double, y existe la misma diferenciación de bytes. Y en Python solamente existe el float. Los datos lógicos. Estos son los datos de tipo booleano. Quiere decir de que si va a pasar algo o no. O sea, si es verdadero o si es falso. En el lenguaje C no existe. En este se utiliza un int para decir que sí, se utiliza un 0, y si es que no, sino un 1. En el Java se utiliza un boolean y es el true o el false. Asimismo en Python se utiliza un bool y se dice un true y un false. Tenemos los datos de tipo carácter. El carácter es un conjunto finito y ordenado de caracteres que la computadora reconoce. Tenemos 3 tipos de lenguajes de programación. El uno es lenguaje C, que el tipo de datos es un char. En Java también el tipo de datos es un char y en Python cambia el tipo de dato, que es un string. Los ejemplos serían el A, el U, el 8, el I, el 3 o el 1. Tenemos los datos de tipo cadena. Una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por comilla, apóstrofe o dobles comillas. Tenemos lo que es el lenguaje C. En el lenguaje C no existe un tipo de datos, sino se tiene que instanciar un array para poder ingresar una cadena de caracteres. En el lenguaje de programación Java tenemos el tipo de dato string y en Python también tenemos el tipo de dato string. Los ejemplos sería hola mundo, que igual va entre comillas. También tenemos lo que es Python, Java y C. En conclusión, es fundamental conocer los diferentes tipos de datos que pueden manejar cada uno de los lenguajes de programación, ya que si no se conoce su funcionamiento, puede llegar al desarrollo de errores. También es muy importante identificar el tipo de variables que tenemos que declarar con relación al valor máximo o mínimo que puede almacenar, ya que si no se administra correctamente, se puede dar un desperdicio de memoria. Se debe tener muy en cuenta también que ciertos tipos de datos pueden funcionar de una manera parecida, pero siempre existe algo que los diferencia, por ejemplo, su capacidad.